Canal 4 Radio. Ya tenemos en estos estudios del Parbeat aquí en Palma a la protagonista de nuestra entrevista del día. Es Idoia Ribas. Ella es la portavoz del grupo parlamentario Vox en el Parlamento de las Illes Balears. Idoia Ribas, buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros en los estudios de Canal 4 Radio. Muchos temas que tratar a nivel autonómico, a nivel nacional, pero sí que me gustaría empezar preguntándole por esa situación que se está viviendo estas últimas horas en Israel, con ese ataque del grupo terrorista Hamas, escalada bélica, la respuesta de Israel, la amenaza de que parece que Israel pudiera intervenir terrestremente por vía terrestre en esa zona de Gaza. Supongo que con precaución y siguiendo esas noticias y sobre todo, viendo cómo el número de víctimas, porque al final este tipo de conflictos, al final los que pagan el pato es la sociedad civil, cómo el número de víctimas crece y sobre todo esquerrufa lo ocurrido en ese festival de música, que era un festival por la paz, ¿no? Sí. Y cómo vemos a la gente joven que estaba disfrutando del momento, de la música y cómo desde el cielo se veían los paracaidistas de Hamas, cómo llegaban y comenzaron a abrir fuego, a secuestrar a las mujeres, en fin, tremendo, ¿no? Sí, un auténtico horror. Desde luego nuestro partido, desde Vox, ya hemos condenado todos esos actos violentos, esos atentados. Tenemos que estar siempre todos muy unidos en contra del terrorismo, en cualquiera de sus formas, y desde luego es inadmisible que desde Occidente haya grupos o partidos políticos o determinadas opciones políticas que intentan justificar esas barbaridades, ¿no? Nosotros tenemos muy claro todo nuestro apoyo a Israel, a las víctimas de estos atentados terroristas tremendos que han vivido y, bueno, evidentemente pues es muy triste, ¿no? Que una vez más, veamos cómo la barbarie se abre camino, pero sobre todo, como digo, ver cómo desde Occidente todavía hay personas que puedan intentar justificar este tipo de actuaciones violentas que no conducen a nada más que a la destrucción, a la guerra, a la muerte, al sufrimiento de tantísima gente. Hemos visto también, pues eso, niños, incluso personas completamente inocentes, ajenas a cualquier tipo de conflicto, como pagan las consecuencias de estos bárbaros, que son el grupo terrorista Hamas, pues como cualquier grupo terrorista. Lo que hay que hacer es combatirles con toda la fuerza de la ley y con todas las fuerzas a todos los niveles. Uh-huh. Supongo que cuando dice usted que no se entiende como desde Occidente hay algunas valoraciones equidistantes, si me permite la expresión elegante, sobre lo que estamos viviendo. Yo no sé si se refiere, entre otras, ayer, creo que fue ayer cuando puso un tuit en Neustruyols, la portavoz de MES en el Ayuntamiento de Palma, en la que se posicionaba a favor de poco menos que de Hamas, ¿no? Y no sé si lo hizo usted Sí, claro. entre otros por ella, ¿no? Sí, lo digo por este tipo de manifestaciones que tenemos que padecer los ciudadanos aquí en Baleares y en el resto de España. Y bueno, y en otros lugares de Europa, ¿no? Creo que es un error permitir esto, es algo inconcebible. Yo creo que, bueno, cualquier persona mínimamente cabal puede entender que cuando un grupo terrorista, ya sea a nivel internacional, ya sea dentro del propio país, siembra el pánico y el terror en cualquier lugar del mundo, lo que tenemos que hacer es combatirlo y condenarlo y no tener estas actitudes, como tú bien decías, equidistantes o incluso ya a favor, intentando justificar este tipo de actuaciones. Uh-huh. Vamos con cuestiones domésticas. Ayer en Barcelona, según las fuentes convocantes, prácticamente 300.000 personas se congregaron en ese Paseo de Gracia, en esa manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana, con el lema "no en mi nombre", no en el meu nom, no a la amnistía, no a la autodeterminación. Allí hubo presencia lógicamente, de Vox, estuvo su líder, Santiago Abascal, muchísimos cargos de Vox, y también hubo presencia de Vox Baleares a través de Fulgencio Coll y de Gary Durán, representantes en el Ayuntamiento de Palma. También estuvo Gabriel Lesén, el presidente del Parlamento de las Illes Balears, también de su formación. ¿Qué valoración hace de esta manifestación, de lo ocurrido ayer en
en Barcelona. Bueno, esto es la manifestación del sentir general de los ciudadanos de España, ¿no? De los españoles. Estamos ante un hecho muy, muy lamentable en la historia de España, que es que vemos cómo una persona que se postula a ser presidente de todos los españoles está dispuesto a vender a los españoles a cambio de una silla, en la Moncloa, a cambio de seguir un poquito más, unos años más en el Falcon. Evidentemente, ese no es el sentir general de los españoles ni el interés general de los españoles, que han votado mayoritariamente otras opciones políticas que no tienen absolutamente nada que ver con el independentismo, porque incluso los que han votado al mismo PSOE, una vez más, ven cómo el candidato, que era el señor Sánchez, les engaña. No hace tanto decía que había que traer aquí a Puigdemont para ser juzgado. Y ahora vemos cómo está diciendo que lo que hay que hacer es amnistiarle, ¿no? Entonces, yo creo que esa persona, pues, de fiar poco tiene, ¿no? Una vez más ha vuelto a engañar, pero es que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir su objetivo particular, que es ser presidente. Pero no es ser presidente para hacer algo bueno por España, sino que el fin en sí mismo es ser presidente, porque de otro modo no actuaría de esta forma, evidentemente, ¿no? Bueno, sí, la manifestación de ayer viene a demostrar lo que estoy diciendo, que es así, que la gente no quiere que unas pequeñas minorías de determinadas regiones de España impongan su agenda y al final se salgan con la suya. Estamos hablando de delitos muy graves, el delito de sedición, los delitos de malversación que llevaron a cabo, pero es que además este tipo de delitos lo que hace es que se tambalee la democracia, hace poner en jaque a todo un sistema democrático que nos hemos dotado los españoles para poder convivir en paz. Entonces, si cualquiera se puede dedicar a hacer declaraciones unilaterales de independencia, a retar al Estado de Derecho, a retar a la unidad de la nación española, que está recogida en la Constitución española, y no tiene ningún tipo de consecuencias, entonces el Estado español se debilita muchísimo. Nuestra nación, España, se debilita muchísimo. Esto es algo que no podemos permitir. Los ciudadanos de bien, las personas que no tenemos ningún interés particular en estas opciones políticas de exaltación del nacionalismo, que el nacionalismo no es más que el paso previo al independentismo, y que además esto se ha producido porque el sistema autonómico lo ha propiciado que haya determinadas opciones políticas que ven en el sistema autonómico un negocio, un modus vivendi, entonces potencian este sistema autonómico hasta el punto de pervertirlo y llevarlo al nacionalismo, llevarlo a querer pues separar a esa comunidad autónoma del resto de España. Esto es algo muy grave, es así, cualquier persona puede verlo, que no es normal que por parte de un político pues se tome, o de unos políticos se tomen las instituciones y se les atribuyan unas funciones que no tienen, como es declarar la independencia de una parte del país, y no debería quedar sin castigar. Lo que tenemos que hacer es intentar que las sentencias se cumplan y que los culpables paguen las consecuencias de sus actos, y no pensar en una amnistía que además es absolutamente inconstitucional. ¿Y usted cree que Sánchez tomará nota o es un caso perdido? Yo creo que Sánchez, por desgracia, ojalá tome nota, pero yo creo que Sánchez es una persona que ha demostrado ser bastante egoísta y no tener escrúpulos. En la anterior legislatura dijo por activa y por pasiva que nunca pactaría con los comunistas, con Podemos, ¿no? Y luego pues se tiró en sus brazos, ¿no? Nada más al día siguiente de las elecciones. Entonces hemos visto cómo el señor Sánchez no ha tenido ningún escrúpulo en aprobar leyes absolutamente nocivas para los ciudadanos de este país, como por ejemplo la famosa ley del sí es sí, que ha sido una auténtica barbaridad lo que ha hecho, de poner en la calle a violadores de mujeres, ¿no? Antes de lo que les tocaba. Y todo esto lo ha hecho simplemente porque necesitaba los apoyos de Podemos para poder seguir en la Moncloa. Por tanto, si es capaz de llegar a eso, ¿por qué no va a hacer una amnistía o autorizar un referéndum en Cataluña, cuando es, por supuesto, ilegal un referéndum solamente en una parte del territorio para algo que afecta a todos los españoles, ¿no? Pero bueno, hasta donde pueda llegar Pedro Sánchez no lo sabemos, pero espero que no lo tengamos que comprobar. Ojalá no lo tuviéramos que comprobar, pero mucho me temo que tal y como están las cosas, pues probablemente lo veamos. ¿Usted cree que irá más allá de la amnistía? Porque parece que la amnistía la da por descontada, ¿no? Ayer Pere Aragonés hablaba de que, bueno, es que eso estaba hecho, pero claro, aquí asistimos
parece que los independentistas, no es que parezca, es que para los independentistas la amnistía no es un punto de llegada, sino es un punto de partida, ¿no? Claro. Y quizá, y para eso sea un punto de llegada, retorciendo de aquella manera la Constitución como está dispuesto a retorcerla a través del Constitucional y con Conde Pumpido, ¿no? Pero claro, ¿usted cree que irá más allá, Sánchez, de esa ley de amnistía que parece que está prácticamente hecha? Si lo permitimos, Sánchez llegará hasta donde haga falta. Creo que le da absolutamente igual. Y es que no es porque lo crea porque sí, es porque me remito a los hechos. Y viendo cómo ha actuado esta persona desde que es presidente de España, pues nada me hace pensar lo contrario. Además, el señor Sánchez ya domina a nivel institucional este país, también a nivel mediático. Vemos como el periódico El País ya empieza a blanquear, ya está blanqueando la amnistía como si fuera algo menor, como si fuera un asuntillo que no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Y luego pues el Tribunal Constitucional, ya sabemos cómo está compuesto ahora mismo. Y también sabemos cómo opina Sánchez de estas cosas, ¿no? Cuando decía, ¿la Fiscalía de quién depende? Pues eso, en una entrevista. Por tanto, sí, es posible que veamos todas estas cosas, que podamos ver una amnistía, que podamos ver un referéndum en Cataluña, pero desde luego Vox se va a oponer frontalmente a toda esta forma de proceder desde las instituciones, desde las calles, desde los juzgados y desde donde haga falta para intentar evitar este desastre. Esta semana se reúne Sánchez sigue la ronda de reuniones, esta tarde lo hará con Alberto Núñez Feijóo. Esta semana se va a reunir con Bildu, se va a reunir con Junts, se va a reunir con Esquerra Republicana. Con el único que no se va a reunir es con Santiago Abascal, el líder de su formación. Lo dijo al principio, ¿no? ¿Le parece eso normal? No, tenemos que tener en cuenta que Vox ahora mismo es la tercera fuerza política en España. Bueno, lleva ya 4 años siéndolo. Y bueno, ignorar así a millones de españoles que han optado por esta fuerza política para que les represente me parece también totalmente fuera de lugar. Pero bueno, es que es una más de este señor, del señor Sánchez, que es que no te puedes esperar nada bueno, ¿no? Él juega con las instituciones, se pasa por el forro la democracia y le da absolutamente igual, no tiene escrúpulos para conseguir su fin, sus finalidades, ¿no? Y evidentemente, como decía antes, la sociedad española ha demostrado que no quiere esta opción independentista, que no quiere romper España. Por algo, la primera fuerza política es el Partido Popular, la segunda es el PSOE, con unas promesas y un discurso que luego nunca se cumple cuando tocan poder, sobre todo desde que está en manos de Pedro Sánchez, y la tercera fuerza política es Vox. Creo que queda más que claro y patente que no es lo que quiere la sociedad española, pero estamos en manos de esta persona, como digo, sin escrúpulos, que hará lo que sea por conseguir estar un tiempo más en la Moncloa. Vamos con cuestiones domésticas, si le parece. Sí. Ustedes presentaban la pasada semana, el Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento Balear, presentaban una proposición no de ley para garantizar a los padres, madres, tutores legales de los alumnos de las Islas Baleares la libre elección de lengua de enseñanza en educación infantil y primaria a partir del curso 2024-2025 y además en esa propuesta prevén también que la libre elección de lengua en el resto de enseñanzas, tanto ESO, bachillerato, formación profesional, se aplique también a partir del curso siguiente, es decir, 2025-2026. Explíquenos en qué consiste esa proposición no de ley. Bueno, es una proposición no de ley que lo que hace es desarrollar un punto del acuerdo de investidura entre Vox y Partido Popular en el cual se establece que habrá una libre elección de lengua en la enseñanza en todas las etapas educativas en esta legislatura. Para nuestra formación es importante establecer ya unas pautas y saber cómo se va a llevar a cabo esta libre elección de lengua. Evidentemente, la ejecución pues pasa por diferentes opciones que la Consejería de Educación podrá poner encima de la mesa. Pero sí que es verdad que tenemos que plantear ya, y desde Vox así lo entendemos, cómo se va a llevar a cabo. No creemos que sea una buena opción dejarlo para el final de la legislatura. Creemos que esto es algo que se tiene que empezar a implantar cuanto antes mejor, porque estamos hablando de derechos de los niños y de derechos de los padres. Por tanto, cuanto antes acabemos con esta injusticia que vivimos en Baleares, mucho mejor. Lo que no puede ser es que en España haya niños que no puedan estudiar en español, en castellano, que es como se le llama aquí en España al español,
y sabemos que español es como se le llama en el resto del mundo. Lo digo porque a veces también hay polémica sobre la denominación. Bueno, no pasa nada, se le puede llamar español o castellano. Si nos ponemos puristas y queremos atender a los términos constitucionales, diremos castellano, pero si no, español también es correcto, ¿no? Entonces, un idioma que se habla en muchísimas partes del mundo, que lo hablan 500 millones de habitantes y que pueden estudiar en español en sus respectivos países, luego resulta que en España, donde es oficial, pues hay una gran parte del territorio de España donde los niños, si van a un colegio público, pues no tienen opción, porque no se les permite, porque en los colegios públicos de aquí de Baleares, en todos ellos, el 100% de las clases se da en catalán y solamente hay una asignatura de castellano, de la asignatura de lengua castellana. Nosotros lo que decimos es que nos parece fenomenal que quien quiera llevar a sus hijos a clase solo en catalán, que lo haga, solo faltaría, pero que también den la opción de que quien quiera que su hijo estudie en español o en castellano, también lo pueda hacer. Esto repercute primero en los derechos de las personas, los derechos lingüísticos, pero es que también tenemos gente que viene a trabajar a Baleares, pues funcionarios del Estado con niños en edad escolar que se encuentran que de repente a su hijo le meten en un colegio público con una inmersión en catalán, un idioma que no entienden porque están recién llegados, y esto les afecta a nivel académico también a estos niños. Nos parece totalmente injusto e innecesario. Porque, como digo, no se trata de que nadie pierda derechos. El que quiera seguir estudiando en catalán lo podrá hacer exactamente igual, pero sí que hay que dejar opción al que quiera estudiar en castellano que lo pueda hacer. Porque los derechos no son de las lenguas ni de los territorios. Los derechos son de las personas. ¿Y ustedes confían en que el Partido Popular, que ahora mismo es el quien ostenta las competencias ejecutivas, ¿no?, en el gobierno, cumpla con esa proposición, con ese acuerdo programático, empiece a dar pasos en ese sentido? Yo espero y deseo que sea así, por supuesto. Es un acuerdo de investidura del cual depende la gobernabilidad de esta comunidad autónoma. Se tienen que cumplir todos y cada uno de los 110 puntos que constan en ese acuerdo de investidura. Y este es uno de ellos que se tiene que llevar a término, por supuesto. Para Vox es una de las cosas más importantes que constan en este acuerdo. Y nada nos ha hecho pensar que no vaya a ser así. Por tanto, evidentemente el Partido Popular está gobernando en solitario aquí. Vox no ostenta ninguna consejería ni ninguna vicepresidencia, pero Vox lo que quiere es que se cumpla el acuerdo. Para nosotros esto es prioritario y también hay que tener en cuenta que cualquier actuación que quiera llevar a cabo el Partido Popular en el Parlamento de las Islas Baleares requiere necesariamente del apoyo de Vox. Por tanto, no es un acuerdo de investidura por el cual el Partido Popular se queda con todo el gobierno, no comparte nada del gobierno con Vox y ya está. No, es que ahora, durante los 4 años, pues Vox va a tener que apoyar al Partido Popular en multitud de decisiones que hay que tomar. Y para que Vox pueda apoyar al Partido Popular, el Partido Popular también tiene que apoyar a Vox y tenemos que hacer pues un entendimiento y cumplir este acuerdo de investidura. ¿Su objetivo cuál sería en este campo? Es decir, que al finalizar la legislatura estuviese implementado y garantizado ese derecho en todas las etapas educativas? Sí, por supuesto. Todas las etapas educativas, no solamente infantil. También primaria, también secundaria. Lo que queremos además es que cuando se acaba la educación básica, que es primaria y la ESO, la secundaria obligatoria, los niños tengan competencias en las 2 lenguas. Por tanto, también decimos en nuestra proposición no de ley que aquellos niños que sus padres opten o sus tutores legales opten por el castellano, tienen que tener una asignatura lingüística de catalán. Exactamente igual que ahora pasa con los niños que estudian en catalán, que tienen una asignatura lingüística que es el castellano. Y si hasta ahora el discurso era que con esa asignatura lingüística en castellano bastaba y era suficiente para que los niños tuvieran competencias en castellano, pues entiendo que lo mismo tiene que valer para el catalán. Ustedes han presentado también una proposición no de ley por el tema del adoctrinamiento, para acabar un poco con ese adoctrinamiento que, según ustedes, existe en las aulas, sobre todo a través del contenido, muchas veces los libros de texto, con material educativo, ya no digo el comportamiento de algunos docentes. Imagino que ahí lo que se apela es a la inspección educativa, ¿no? A que realmente haga el trabajo que no ha hecho en los últimos años, evidentemente, con el gobierno del pacto de izquierdas, ¿no? Desde luego, si solamente hace falta darse un paseo por los centros escolares, no importa ni entrar, basta ver las fachadas, ¿no? Pintarrajeadas de lazos amarillos, de motivos ideológicos. Bueno, yo creo que esto es algo que no debemos consentir.
llevamos demasiados años, mucha gente, pues bueno, miran para otro lado, piensan, bueno, al final son cosas que no tienen tanta importancia, pero sí que las tienen. Es que pensemos que los niños se pasan muchas horas dentro de los centros escolares y tienen también sus derechos y no debemos consentir que continuamente les estén intentando lavar el cerebro e inculcarles ideología política, porque los niños tienen derecho a desarrollar libremente su personalidad y a formar su ideología como consideren. Entonces, todo esto es algo que es inadmisible. Es importante que la inspección educativa actúe de una vez, que para eso está, tanto la inspección educativa de aquí de Baleares como la alta inspección del Estado, y que se acabe con este tipo de adoctrinamientos. Tenemos agendas escolares plagadas de mensajes pues Agenda 2030, independentismo, en contra de la unidad de España, libros de texto que hablan, que pervierten la historia de España, la tergiversan, hablando de un rey catalán que llegó aquí y conquistó Baleares, cuando sabemos que jamás en la historia ha habido un rey catalán, era un rey de Aragón. Entonces, todas estas cosas que crean un relato falso y llevan a construir en los niños una realidad o una percepción de la historia que es totalmente falsa, que es mentira. Y todo ello para justificar luego pues, los postulados políticos de los partidos independentistas o nacionalistas que ahora mismo existen. Ustedes presentaron también hace un par de semanas otra proposición, no de ley, en este caso para crear la Oficina de Libertad Lingüística. Hablamos un poco de lo mismo, pero en este caso para garantizar, como bien decía usted, los derechos, ¿no? de las personas y esa libertad a poder hablar el idioma que cada uno decida y sobre todo a poder expresarse y dirigirse a la administración en el idioma que uno considere y el derecho a que esa administración le conteste en ese idioma, ¿no? Lo digo porque en su momento hubo cierto revuelo. El PP dijo que no era que no estaba de acuerdo al 100% con esa propuesta que ustedes presentaron. Imagino que eso sigue su trámite parlamentario y que a partir de ahí, en esa tramitación, pues será el momento de pulir y que las diferentes formaciones políticas, entre ellas también el Partido Popular, pues presente sus enmiendas, ¿no? Sí, así es. Es un trámite habitual en el parlamentarismo, que un grupo político presenta una iniciativa y el resto presenta sus enmiendas. A partir de ahí, esto es normal, ¿eh? Todo lo demás que se ha dicho, de que si había una crisis incluso en el acuerdo de gobernabilidad entre Partido Popular y Vox, esto es falso. Vox en ningún momento ha tenido intención de retirarle el apoyo al Partido Popular. Nosotros presentamos esta ley que lo que hace es regular una oficina para que esa oficina garantice que las administraciones públicas cumplen las leyes. Esta ley que hemos presentado es para crear esa oficina, no es para regular el uso de las lenguas. Y además, los artículos de esa ley, desde el primero hasta la última disposición final, se puede aplicar tanto al castellano como al catalán. O sea, no hay un artículo que diga el que no conteste en castellano tendrá una multa y no en catalán, no. O sea, se puede aplicar todo, tanto para el castellano como para el catalán. Otra cosa es la normativa que regula el uso de las lenguas, que es la Ley de Normalización Lingüística o la Ley de Educación de Baleares, en el caso de los niños que van al cole. Eso es, a lo mejor también nos gustaría revisarlo, lo que dice, ¿eh? Pero de momento esta ley... De hecho, no, es que queremos revisarlo. Pero esta ley, en concreto, la de la Oficina de Garantía de la Lengua, no regula el uso de las lenguas. Regula cómo esa oficina va a obligar a las entidades públicas de Baleares, que dependen del Parlamento de Baleares, es decir, que el Parlamento tiene competencia sobre ellas. Hablamos del Gobierno de Baleares, de los consejos insulares, de los ayuntamientos, básicamente, y algunas más. Pues, ¿cómo vamos a hacer para que estas entidades, estos organismos públicos cumplan con la ley? Porque sabemos, y supongo que todos los que nos estén escuchando alguna vez habrán ido a alguna administración pública de aquí de Baleares, y sabemos que lo normal, por defecto, es que la información esté en catalán. La cartelería está en catalán. Si uno va a pedir una instancia, se la dan en catalán. Y si la quieres en castellano, entonces tienes que pedirlo expresamente y no siempre hay en castellano, ¿eh? Entonces, esto es lo que creemos que es una anomalía en el uso de las lenguas cooficiales que tenemos aquí en Baleares, que son 2, como dice el Estatuto de Autonomía, y además en esta ley que crea la oficina continuamente hacemos referencia al Estatuto de Autonomía, a la Constitución, incluso en la exposición de motivos nos basamos en doctrina del Tribunal Constitucional.
decir que efectivamente, bueno, pues aquí hay 2 lenguas cooficiales y que se tiene que garantizar el uso de las 2. Y no puede ser que una prime sobre otra. Entonces, lo que queremos es libertad, que la gente pueda vivir tranquilamente y expresarse en la lengua que desee en todo momento. Esta oficina de garantía de libertad lingüística estaba dentro del acuerdo de gobernabilidad con el PP. ¿Pero quién estaría al frente de esta oficina? ¿Estaría alguien de su formación política o esto es un tema que no está concretado? Pues no está concretado, pero en teoría podría ser alguien de nuestra formación política. Quiero decir, que no sé si eso estaba ya Sí. también recogido en ese acuerdo programático. No está recogido en el acuerdo programático, pero bueno, es que al final quien esté al frente para nosotros es un poco lo de menos. Lo importante es que funcione y que aplique la normativa como toca. Entonces, como ya he dicho, nosotros no estamos por una silla. Si es que realmente, ¿de qué nos sirve tener a alguien de Vox en una oficina de derechos de la lengua si luego es un bluff de oficina y no sirve para nada? Nosotros lo que queremos al final es que las instituciones públicas funcionen, que los derechos de las personas estén garantizados y que haya justicia y que haya libertad en Baleares. Entonces, nosotros por eso es tan importante este acuerdo programático al cual llegamos con el Partido Popular y que se cumplan los 110 puntos que están ahí recogidos. ¿Y por qué cree entonces que se produjo ese cierto revuelo, ¿no? o esa reacción inmediata del PP como molestándonos? Bueno, de hecho llegaron a manifestar pues que no estaban muy de acuerdo y tal, porque entiende que se produjo Pues esa no respuesta. lo sé, eso habría que preguntárselo al Partido Popular. Desde luego, en el acuerdo de investidura quedó muy claro que había que crear esta oficina de garantía de la lengua y esa oficina de garantía de la lengua tendrá que tener atribuciones suficientes como para poder conseguir que el catalán y el castellano estén en igualdad de condiciones en la administración pública. Esperaremos a las enmiendas a ver cómo queda al final el texto. También hemos dicho desde Vox que estamos abiertos a cualquier tipo de enmienda que pueda mejorar el texto. Pero desde luego no queremos una oficina que sea un simple buzón de quejas y sugerencias. Queremos una oficina que pueda ejecutar y que pueda obligar a las administraciones públicas a cumplir las leyes, ¿no? Ni más ni menos. En cualquier caso, que quede claro, sería una oficina que vigilaría efectivamente ese comportamiento de la administración pública respecto al ciudadano. Sí. No entraríamos, evidentemente, en ninguna cuestión de libertad individual de las personas, No. sino sería para regular esa comunicación y ese comportamiento de las administraciones públicas con el administrado, con el ciudadano, ¿no? De hecho, en el artículo 3 consta expresamente que ningún ciudadano, ningún particular, ninguna empresa privada puede ser obligada a usar ninguna de las 2 lenguas oficiales. Cada uno en su vida particular, así entiende al menos Vox que deben ser las cosas, pues tendría que usar la lengua que más le convenga, que más le apetezca en cada momento y no estar obligado por las instituciones públicas. Otra cosa es las instituciones públicas que pagamos entre todos con nuestros impuestos, que son de todos, y ahí pues sí que evidentemente tenemos que tener derecho a que se nos respete y a que se nos hable en el idioma que nosotros decidamos. Vamos con otras cuestiones. La ley del solo sí es sí, a la que usted se ha referido antes de pasada. El viernes, creo que fue el viernes, hacían ustedes una rueda de prensa en la que pedían la derogación de esa ley y la dimisión del Gobierno en funciones. Se cumplía el aniversario de su aprobación. Entonces no la vendieron como una ley, bueno, pues que iba a proteger a las mujeres, que era un avance social y en materia de igualdad y derechos de las mujeres, pues poco menos que histórico. Pasado ese tiempo vemos como ya se han acordado más de 1.200 reducciones de pena en aplicación de esa ley del solo sí es sí, y al menos han producido 121 excarcelaciones de delincuentes sexuales, es decir, delincuentes que han salido antes de la cuenta, ¿no? Antes de tiempo de prisión. ¿Cómo es posible que la máxima responsable, bueno, el máximo responsable seguramente será Pedro Sánchez, ¿no? Pero la responsable directa, ¿no?, de esa cartera ministerial siga, pasado ese tiempo, siendo ministra? Es una auténtica vergüenza, es una barbaridad. Y además, ¿dónde están todas las voceras feministas o que se hacen llamar feministas que salen a la mínima a la calle? ¿Dónde están aquellas de hermana yo sí te creo? ¿Dónde están las del violador eres tú? ¿Dónde están ahora cuando estamos poniendo en la calle a violadores? ¿Ahora ya no creen a la mujer violada que ve cómo su violador sale a la calle antes de tiempo por culpa de la ley
desastrosa del sí es sí, una ley a la que además presentaron alegaciones no solamente la Fiscalía, sino multitud de organismos. Presentaron alegaciones, advirtieron de lo que podía pasar. Era una chapuza de ley. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto ha sido por chapuceros o lo han hecho aposta? Porque ya llega un momento que uno dice, a ver, es que esta gente que vive de esto, que vive de la confrontación, que vive de que las mujeres realmente estén en peligro para poder justificar todos sus chiringuitos, ¿tienen algún interés en que las mujeres estén realmente en peligro para poder seguir ahí? Porque podríamos preguntárnoslo, ¿no? Evidentemente lo desconozco, pero tanto si es por maldad o si es por chapuceros, desde luego lo que tendrían que hacer es dimitir y ya no tendrían que estar ahí. Es una auténtica vergüenza. Y sobre todo apelo a la dignidad de todas esas que se hacen llamar feministas, que en realidad lo que son chupócteras del sistema, que se dedican a dar voces, a incendiar las calles contra determinadas actuaciones sacadas de contexto, exageradas y llevadas al límite para poder justificar todo ese movimiento social del cual se nutren, para poder seguir en sus ministerios, para poder seguir gastando miles de millones de euros en iluminar de morado las comisarías de policía, por ejemplo, en trípticos, en folletos, en chochocharlas y en estas tonterías, mientras que luego ponen en la calle a los enemigos de las mujeres, que son esos violadores y agresores sexuales. Entonces, me parece algo tan tremendo, tan gravísimo, y que nadie, absolutamente nadie, haya pagado ninguna consecuencia a nivel político, es indignante. Y ahí sí que las mujeres deberíamos unirnos todas y decirlo bien alto y bien claro, que esto es una chapuza, que esto es una vergüenza, que esto sí que nos lesiona a las mujeres en nuestros derechos, en nuestra libertad, porque si no estamos seguras en la calle, no tenemos libertad. Y en cambio, pues, bueno, echo de menos manifestaciones de aquí, la que fue consejera de Igualdad, que nos vendía la ley del sí es sí como una maravilla en el Parlamento de Baleares, la que era entonces presidenta directora presidenta del Instituto Balear de la Mujer, todas estas que se dedicaban a poner carteles en la estación intermodal, un cartel desprestigiando a los jueces. No sé si se acuerdan de un cartel que decía, bueno, si a lo mejor es que usted es la culpa. No sé muy bien qué decía. Porque la culpa era de los jueces a la hora de interpretar la ley, ¿no? Eran machistas. Exacto. No, pero es que incluso aquí tuvieron que retirar un cartel que pusieron ellas en la estación intermodal, porque la judicatura, evidentemente, pues presentó una queja, como no podía ser de otra manera, ¿no? Yo creo que es un despropósito todo esto, y es muy serio. Entonces creo que ya se han quitado la careta, han quitado la careta y ya hemos sabido cómo proceden y bueno, pues no tienen ningún tipo de razón, han perdido toda la razón y evidentemente sí, esta señora tendría que estar en la calle, pero desde hace mucho tiempo. Pero ¿cómo es posible que la sociedad española, después de todo eso que ahora me contaba usted y que ha sucedido, ¿no? siga apoyando, ¿no? A este tipo de formaciones, ¿no? Porque bueno, Sánchez ha conseguido incluso 2 diputados más. Ahí está Sumar, que al final, bueno, pues es el conglomerado de fuerza donde está incluido Podemos también con estos mismos postulados y ha sacado lo que ha sacado. Es decir, ¿cómo es posible que la sociedad siga sin abrir los ojos ante este tipo de comportamientos y de gestión política? En una democracia, quienes mandan son los ciudadanos, que son los que votan. Y evidentemente la manipulación mediática puede hacer muchísimo daño, porque todos somos objetivo de una posible manipulación, todos podemos ser manipulados en un momento dado. Y es algo muy serio. Y sí que es cierto también que tanto el señor Sánchez como Sumar, en su día Podemos, tienen muy controlado todo esto de los medios de comunicación. Tienen medios de comunicación muy afines que llegan a muchísima gente. Las personas no todas estamos informadas de todo, evidentemente, porque es imposible. Y sabemos lo que nos cuentan, lo que nos dicen. Y existe en España ahora mismo una manipulación mediática importantísima, tanto para demonizar a Vox, a la formación a la que yo pertenezco, por ejemplo, que mienten continuamente sobre nosotros, pero continuamente, desde cada vez que nos dicen extrema derecha o ultraderecha, no es cierto, porque nosotros no estamos en el extremo, ni somos ultras porque estamos dentro de las leyes, porque las respetamos y queremos que se cumplan. Y si alguna no nos gusta, la intentaremos cambiar por los cauces legales, no haciendo referéndums ilegales y no montando golpes de Estado como hacen otros, ¿no? Por tanto, desde ese momento,
pues que existe esta grandísima manipulación por parte de medios de comunicación muy poderosos en este país, pues evidentemente la población no es libre para poder pensar libremente. ¿Por qué? Pues porque tiene una serie de informaciones que son falsas, incorrectas, y no todo el mundo tiene la posibilidad de saber qué es lo correcto y qué es lo verdadero. Por tanto, yo creo que aquí tiene mucho que ver eso. También tiene mucho que ver una estrategia del Partido Popular durante las elecciones generales, en las que el mismísimo Feijóo se dedicaba a demonizar a Vox en vez de a su adversario real, que era el señor Sánchez. Si te vas a la televisión ofreciéndole un pacto al señor Sánchez delante de millones de españoles para gobernar, y encima Sánchez pues además pasó de él, como venía siendo habitual y como era de esperar, pues también eso influye. Si tienes a periodistas de cabecera de muchísima gente que se levantan y desayunan con esa persona en la radio que demoniza a Vox, en vez de decir los verdaderos problemas que hay en este país y quién los ha causado, porque Vox, que yo sepa hasta ahora, no ha gobernado este país, quien ha gobernado ha sido el señor Sánchez con Podemos, pues también eso influye, porque hay mucha gente pues que hace caso de los periodistas que considera que son influyentes o que les siguen durante mucho tiempo, durante muchos años, y evidentemente influyen. Igual que también los políticos influimos. Yo también soy actora en este tema, ¿no? Los políticos, cuando venimos a la radio, cuando estamos en la televisión, intentamos influir y convencer a las personas para que nos voten a nosotros porque creemos que nuestra opción política es la mejor. O sea que al final todo esto pasa factura y creo que si los medios de comunicación fueran más libres, no estuvieran tan subvencionados y no dependieran tanto del poder político, nuestra sociedad española sería mucho más libre también. Dos cuestiones rápidamente, porque usted tiene hoy bastante agenda completa, bueno, hoy y todos los días, ¿no? Pero bueno, sí. Hoy también lunes hay ruedas de prensa previas al pleno de mañana en el Parlamento. Una cuestión sobre IB3. Parece que esta semana podría quedar cerrado el sustituto de Andreu Manresa. La propuesta del Partido Popular es Albert Salas. Entiendo que ustedes están de acuerdo en esa propuesta, pero más allá de quién vaya a ser el director general de IB3, ¿qué modelo de IB3 les gustaría a ustedes que se aprobara y que se pusiera en marcha y que se visualizara, nunca mejor dicho, y se oyera tanto en la tele como en la radio en esta nueva etapa de gobierno del PP y con su apoyo? Es importante apostar por la producción propia. Tenemos que tener en cuenta que IB3 es un medio de comunicación que recibe millones y millones de euros al año del erario público. Es decir, estamos ahora mismo, creo que en unos 33 millones al año. Esta millonada no la tiene ningún otro medio de comunicación. Por tanto, si no queremos que sea una competencia desleal y nada más, porque es así, porque aquí esta casa puede hacer las mismas funciones que hace IB3, pero no tiene 33 millones de euros al año del gobierno de Baleares, ¿verdad? Entonces, tiene que ser que IB3 sirva para algo más. Tiene que ser que sea impulsora del sector. Y eso es algo que no ha conseguido en los 20, ¿cuántos lleva? 25 años, 20 años lleva. Pues creemos que tenemos que apostar por la producción propia, tenemos que hacer que sea esta producción representativa de la sociedad también de Baleares. También aquí el tema lingüístico es importante, porque aquí en Baleares no todo el mundo habla catalán. Aquí la gente habla las dos lenguas, ¿no? Bueno, en realidad hablan mallorquín, menorquín y vicenco formenterense, según la isla en la que estén, y además se habla castellano, ¿no? Pues sí, queremos que todo eso sea un reflejo, que sea una realidad y que se note que hay un cambio en IB3 y también abandonar los sectarismos, todo eso de informar, porque hasta ahora era como Telearmengol, ¿no? La IB3 era una cosa, parecía, vamos, el nodo de la señora Armengol. Yo creo que sí, cuando ya llevas no sé cuántas veces viendo a la señora Armengol inaugurar las mismas viviendas de protección oficial en IB3, dices, bueno, ¿aquí qué está pasando, no? Yo creo que, que hay que intentar esto, buscar la imparcialidad, buscar la información veraz para los ciudadanos y eso, producción propia y que sea realmente un impulso para el sector audiovisual en Baleares. Una última cuestión. Decreto de emergencia habitacional. El Gobierno lo aprobó la pasada semana.
Es uno de los grandes problemas, sin duda alguna, que vivimos aquí en las islas, esa dificultad para acceder a una vivienda a un precio asequible. No solo una cuestión que padecen los residentes, ¿no? Sino pues mucha gente que quiere venir a trabajar de fuera, trabajadores públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no pueden permitirse el venir porque tanto el precio de compra como el precio de alquiler es prohibitivo. ¿Considera que esas primeras medidas aprobadas por el gobierno del PP son acertadas? ¿Y qué más medidas, si es que algunas propone Vox para seguir avanzando en esa línea? Nosotros creemos que es un primer paso importante. Durante estos últimos 8 años del gobierno de la señora Armengol no se había hecho absolutamente nada en materia de vivienda, sino todo lo contrario. Cada actuación que llevaban a cabo lo que hacía era restringir aún más a nivel urbanístico la posibilidad de que hubiese más vivienda, y eso encarecía cada vez más la vivienda en Baleares. Nosotros creemos que tenemos efectivamente una emergencia, una situación de emergencia. Aquí sí, porque la gente no puede acceder a una vivienda, la gente normal, los ciudadanos de a pie, la gente de clase media, clase trabajadora, es absolutamente imposible llegar a ahorrar lo suficiente para pagar ni siquiera la entrada de una vivienda. A nivel de alquiler también está por las nubes. El salario que cobra una persona normal hace que sea imposible que se pueda alquilar una vivienda medianamente digna. Y entonces sí, hay que hacer algo. Ese decreto es un primer paso. Nosotros desde Vox apostamos por aumentar esta oferta de viviendas. ¿Cómo? Pues con estas medidas que propone el Partido Popular en este decreto ley, y que nosotros estamos estudiando y que no descartamos presentar enmiendas también para poderlo mejorar. Nos vamos a reunir con el sector, con personas implicadas, y una vez recabemos toda la información presentaremos las enmiendas oportunas. Pero también es importante otras medidas que en este decreto ley no se contemplan, como por ejemplo la liberalización de suelo. No, evidentemente, cuando digo liberalizar suelo, no hay que pensar en, no sé, una urbanización en la Serra de Tramuntana. Evidentemente no. Hay lugares que están protegidos y nos tenemos que reconstruir, porque también queremos nuestra tierra, queremos Mallorca y queremos que siga siendo un sitio como es, ¿no? Tan atractivo como es para el turismo y para todo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, dentro de Palma o dentro de pueblos existen zonas donde son viviendas y el uso del suelo sigue siendo rústico, cuando ya hace años que no hay ni ovejas, ni hay plantaciones, ni absolutamente nada. Esto es absurdo. O sea, se tiene que poder... yo creo que las normas urbanísticas se tienen que adaptar a las necesidades reales de las personas. También hay lugares donde los usos pues son de equipamientos o son de otro tipo de actividad que también podría destinarse a vivienda. Por tanto, creemos que la liberalización del suelo allí donde es posible es muy necesaria, porque necesitamos que haya más vivienda, porque la única forma de que bajen los precios es que haya más oferta para que la gente pues pueda competir en el mercado y pueda acceder a una vivienda. 9:46 minutos. Podríamos seguir hablando de muchísimas más cuestiones, pero cumplimos el compromiso, y para que usted también pueda cumplir su agenda de este lunes. Idoia Ribas, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de las Illes Baleares. Gracias por estar hoy con nosotros en esta entrevista de lunes, 9 de octubre. Y nada, muchísima suerte y que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer.